Buenos días, mi nombre es Santiago Torres y hoy voy a presentar los ejercicios de recuperación del primer parcial de ondas y partículas. El primer ejercicio nos dice que la posición de una partícula está dada por x igual a 7 centímetros por el coseno de 6pi por t, donde t está en segundos. Nos pide hallar la frecuencia, el periodo y la amplitud del movimiento de la partícula y cuál es el primer momento después de t igual a 0 en que la partícula está en su posición de equilibrio y también en qué dirección se mueve en ese momento. Bueno, de los datos que nos da el problema, que es la ecuación, podemos sacar varias conclusiones y podemos decir que la amplitud es igual a 7 y el omega es igual a 6 por pi, que es lo que multiplica a la t. Y para comenzar con el desarrollo del problema, tenemos las siguientes fórmulas. Bueno, la fórmula original, la de comparación, que es x igual a la amplitud por el coseno de d más omega t. Y también tenemos la frecuencia angular, que es 2pi sobre la frecuencia que es igual a la frecuencia angular sobre 2pi, y el periodo, que es 1 sobre la frecuencia. Y comenzando con el desarrollo del problema, tenemos que vamos a utilizar en primera instancia la fórmula de la frecuencia, que es la frecuencia angular sobre 2pi. Entonces reemplazamos los valores, 6pi sobre 2pi, y se nos cancelan ambos pi's y tenemos una frecuencia de 3 Hz. Para el periodo utilizamos la fórmula 1 sobre la frecuencia, que nos quedaría 1 sobre 3, lo cual nos da un resultado de 0.33 periódico. Entonces serían 0.333 segundos. Listo. Continuamos con el ejercicio y nos da que en un instante t0 es igual a 7, lo cual nos indica que estará en su mayor amplitud. Entonces, cuando llegue a su mayor amplitud, el tiempo empezará a correr, como dice el enunciado, en el primer instante después de 0. Y ahí comenzará a caer la partícula. Entonces, igualamos eso a 0. Reemplazamos la t por un 0. Y como el coseno de pi sobre 2 es igual a 0, igualamos para hallar t. Entonces igualamos 6 por pi por t igual a pi sobre 2 y despejamos la t. Entonces tendremos un valor de 0.08333 segundos, que es donde está la partícula en equilibrio. Y luego de que llegue a 0 comenzará a subir después de tocar fondo, que es un valor de menos 7, pues por la amplitud. Y entonces el tiempo que le toma en volver a x igual a 7 es de 4 veces por 0.08333, lo que nos da un tiempo de 0.333 segundos. Y comenzará su movimiento volviendo a descender y otra vez caerá. El segundo problema nos indica que la posición de una partícula está dada por x igual a 2.5 por el coseno de pi por t, donde x está en metros y t en segundos. Debemos encontrar la velocidad máxima y la aceleración máxima de la partícula, y la velocidad y aceleración de la partícula cuando x es igual a 1.5 metros. Del enunciado podemos sacar los siguientes datos. X es igual a 2.5 por el coseno de pi por el tiempo, donde vemos que la amplitud es igual a 2.5, la frecuencia angular es igual a 1 radian sobre segundo y el alfa es pi, que es lo que multiplica a la t. Las fórmulas que vamos a utilizar van a ser la fórmula de comparación, que es x de t es igual a la amplitud por el coseno de la frecuencia angular por el t más el alfa, y la derivada del coseno y la derivada del seno. Continuando con el desarrollo, tenemos que derivar la función original dos veces. La primera vez para hallar la velocidad y la segunda para hallar la aceleración.
Entonces para la velocidad nos queda menos 7.853 por el seno de pi por t, y la aceleración tenemos que es menos 24.674 por el coseno de pi por t. Entonces para hallar x igual a 1.5 metros usamos la fórmula inicial, la que nos da el enunciado. Entonces reemplazamos y nos quedaría 2.5 por el coseno de pi por 1.5, lo que nos da una distancia x de 0 metros. Y para hallar la aceleración máxima tenemos que la fórmula es a por la frecuencia angular al cuadrado. Entonces esta la hallaríamos en la segunda derivada, el principio. Entonces tenemos que menos 24.674 al cuadrado es 608.806 metros sobre segundo cuadrado. El siguiente ejercicio nos dice que un objeto en una superficie horizontal sin fricción oscila al final de un resorte con una amplitud de 4.5 centímetros y su energía mecánica total es de 1.4 joules. ¿Cuál es la constante de fuerza del resorte? Bueno, para este ejercicio tenemos la amplitud de 4.5 centímetros y la energía mecánica total de 1.4 joules. Y solo necesitaremos la fórmula del resorte, que es F igual a menos K por X. Entonces despejamos K, nos queda F sobre X. Y como ya tenemos ambos datos, solo reemplazaríamos en la fórmula. Entonces quedaría 1.4 joules sobre 0.45 metros. Hacemos la conversión de centímetros a metros, nos da 0.45 y tenemos que la constante del resorte sería 3.111 newtons sobre metro. El cuarto problema nos dice que tenemos un objeto de 3 kilogramos en una superficie horizontal sin fricción, el cual oscila al final de un resorte con una amplitud de 8 centímetros. Su aceleración máxima es 3.5 metros sobre segundo cuadrado y tenemos que encontrar la energía mecánica total. Para empezar a iniciar el ejercicio, tenemos la masa del objeto 3 kilogramos, la amplitud del resorte igual a 8 centímetros y su aceleración máxima de 3.5 metros sobre segundos cuadrados. Las formas que vamos a utilizar son las de aceleración máxima, que es frecuencia angular al cuadrado por la amplitud, y energía es igual a 1/2 de masa por aceleración angular al cuadrado por amplitud al cuadrado. Y empezando con el desarrollo, utilizaremos primero la fórmula de la aceleración máxima. Despejamos W de la aceleración máxima y nos queda W es igual a la raíz cuadrada de A máxima sobre la amplitud. Entonces W es igual a 3.50 metros sobre cuadrados segundos sobre 0.08 metros. Esto convertimos los centímetros a metros. Y tenemos una frecuencia angular de 6.61 radianes sobre segundos. Bueno, teniendo eso, ya podemos utilizar la segunda fórmula, que es 1/2 de la masa por la frecuencia angular por la amplitud al cuadrado. Entonces nos queda 1/2 multiplicado por 3 por 6.61 por 0.08. Y tenemos una energía mecánica total de 0.419 joules. Y por último, pero no menos importante, tenemos el quinto problema, que dice así: encuentre la longitud de un péndulo simple si su frecuencia para pequeñas amplitudes es 0.75 Hz. Este sería el diagrama del péndulo simple, de su recorrido, junto con las fuerzas pues del objeto que está oscilando. Entonces tenemos que hay una masa que es W igual a M por G. Tenemos la ecuación de la componente en X y la componente en Y, que es M por G por el seno de teta y M por G por el coseno de teta para el caso de la componente en Y.
Del enunciado nos dicen que la frecuencia es 0.75 Hz y pues como ya sabemos la gravedad es 9.81 metros sobre segundos al cuadrado. Y las fórmulas que vamos a utilizar son la frecuencia igual a la frecuencia angular sobre 2pi, el periodo que es 1 sobre f, o también el periodo que es 2pi sobre la frecuencia angular. Y la W, que es la frecuencia angular, que es la raíz cuadrada de G sobre L. Y continuando con la parte del desarrollo, tenemos que utilizar la fórmula del periodo, que es igual a 2pi sobre W. Como habíamos dicho antes, W es igual a la raíz cuadrada de L sobre G. En este caso tenemos que reemplazar eso en la parte de W. Entonces nos queda que el periodo es igual a 2pi por la raíz cuadrada de L sobre G. Eso lo elevamos al cuadrado para cancelar la raíz y al final nos quedaría L despejada, la pasaríamos al otro lado, entonces nos quedaría L es igual a la gravedad por periodo al cuadrado sobre 4pi al cuadrado. Y entonces tenemos que el periodo es 1 sobre f. Entonces como nos dan los datos, tendríamos que 1 sobre 0.75, porque ya sabemos la frecuencia, no la han enunciado, nos da un periodo de 1.333 segundos. Bueno, con estos datos ya podemos reemplazar en la fórmula de la longitud, teniendo un valor de longitud de 0.441.738 metros, 0.44 metros.